Siempre me olvido darle grabar. Siempre recuérdenme cuando vean que no está grabando y yo empiezo, em, recuérdeme porque volver a regresar de nuevo, bien difícil. Entonces, viene la otra cuestión, jóvenes, que les explicaba. La parte de lo que era la estratificación social. ¿Se acuerdan las clases sociales que habían? Vamos a ver. Sí, la de primero estaban los peninsulares, luego los mestizos y criollos, los indígenas o nativos y por último los esclavos negros. Bueno, vamos a mencionar y vamos a agarrar solamente dos de los que me mencionaste. Los peninsulares y los criollos. Los peninsulares y los criollos eran las dos clases sociales que dominaban el poder político y económico durante la época colonial. Y estas eran las clases sociales, es decir, los peninsulares eran los españoles que habían nacido en España, pero que estaban viviendo y trabajando en América. Y los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. De todos estos, los peninsulares eran los que tenían el mayor control, porque eran los que ostentaban los cargos más altos y más importantes. Los criollos tenían su nivel de participación, tenían pues su cuota de poder, pero era en menor medida. Ahora, partiendo de que está clarito ese aspecto, como en Guatemala les explicaba de que ahí estaba concentrado todo lo que era el poder político y económico y religioso en Centroamérica, y era prácticamente el lugar donde tenía su capital o su enclave más importante, la Capitanía General, o lo que era su sede, mejor dicho. La sede de la Capitanía estaba en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Ahí se va configurando lo que es una clase criolla. Era el lugar también donde había mayor cantidad de criollos y de peninsulares, lo que era Guatemala. También lo había en el resto de las provincias de Centroamérica. En el resto habían también. Pero en Guatemala eran donde más habían y donde estaban las más poderosas. Como era el lugar más importante, es cuestión de, miren, es cuestión de prioridades. Al ser el lugar más importante, por fuerza tenían que estar ahí la creminata. Entonces, el problema que había que, debido a que como Guatemala se había constituido como un lugar importante, es decir, tenía mayor importancia política y económica que el resto de las demás provincias de Centroamérica, entonces esta clase criolla se crea con la idea de que ellos eran la máxima autoridad y que ellos eran lo último. O sea que eran la octava maravilla. Al punto que menospreciaban y miraban de menos a los demás criollos del resto de Centroamérica. Eso comienza a crear resentimientos y rivalidades, especialmente entre la clase criolla del Salvador y la de Guatemala, que lo vamos a ir viendo más adelante. En el caso de Honduras, específicamente la de Comayagua, siempre hubo no miraban con buenos ojos el hecho de que los criollos en Guatemala querían mandar y ellos querían decidir por encima de todo sin contar con la opinión del resto de las demás provincias. Entonces eso incomodaba, eso molestaba. Y eso también fue como quien dice la espinita que comienza a generar más incomodidades.
¿Ok? Ahora, vamos a ver, vamos a ver, permítame. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? Sí. Yo diría que bien, profe. ¿Y los demás? Profe, solamente una pregunta. Entonces, ¿los peninsulares eran de mayor categoría que los criollos o eran iguales? Eran de mayor categoría. Solamente porque los peninsulares nacieron en España y los criollos en América. Ujú, Mm, así es. Y Ahorita, recuerden, para que no se me confundan, si ustedes se fijaron, hice énfasis en los criollos solamente, o sea, los problemas que habían entre ellos. Los peninsulares estaban en otro aspecto. Estos problemas, o sea, ahorita estoy hablando los tipos de relaciones que habían entre los criollos de las diferentes provincias. Pero sí, este no es cierto lo que usted me dice. Muy bien. Entonces, esa era la situación que había en Centroamérica, jóvenes. Ahora vamos a ver y vamos ahora a tratar de entender. Vamos a tratar de entender, y aquí es donde vamos a ir a lo que es la independencia de España. Vean bien cómo vamos. Ya estamos, vamos, al inicio nos habíamos enfocado solamente en lo que era la época colonial y cuál era el entorno que había. Ahora estamos pasando a los momentos previos de lo que es la independencia de Centroamérica. Pero para hablar, para hablar de la independencia de Centroamérica, también vamos a analizar al mismo tiempo qué era lo que estaba pasando en México. Anoten ahí para que no se me pierdan. Eh, yo sé que esto le toma fotos, pero solamente recuerden o solamente recuerden esta fecha. La independencia de Centroamérica, perdón, no. La independencia de Centroamérica fue el 15 de septiembre de 1821. ¿Ok? Septiembre de 1821. Ahora, 10 años antes de 1821, 10 años antes, México había comenzado lo que era su gesta independista. México había comenzado su proceso de independencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes de 1821, México había comenzado su proceso de emancipación política. A México le llevó 10 años. Ahora, ¿qué diferencia había entre la independencia de México y la independencia de Centroamérica? La independencia de México fue violenta, muy sangrienta, porque en México intervinieron todos los sectores, tanto los nativos como los mestizos, dirigidos por los criollos. Y ellos prácticamente encabezaron levantamientos armados en contra de los españoles. Durante esos 10 años, México vivió pues prácticamente en una guerra literal en contra de los españoles. Por eso es que se dice que fue violento, al igual que en América del Sur. En Centroamérica no fue así, fue ni una tan sola bala se tuvo
pero todavía no vamos por Centroamérica, estamos en México ahorita. Entonces, ese era el panorama que estaban viviéndose en México. Para que, para que puedan entender, les dije yo, 10 años antes de 1821. Esos 10 años fueron fundamentales para que México lograra concretizar su proceso de independencia. Ahora, en ese tiempo, y viendo de que, partiendo del escenario que estaba sucediendo en México, con el hecho de que estaban peleando por su independencia por medio de las armas, hubo un hombre en México que se llamaba Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide fue pues un criollo mexicano que tenía gran influencia en los círculos de poder en México. Era un hombre que tenía bastante respeto. Era un militar, o sea, un criollo de carrera militar que tenía era muy adinerado. Entonces viene Agustín de Iturbide y viendo él lo que estaba pasando, el escenario violento, en el hecho de que estaban prácticamente como que en un saco roto todo lo que hacían, viene él y dice, hace una proclama, se le conoce como el Plan de Iguala, y él proclama el plan de Iguala. ¿Qué es eso? El Plan de Iguala era una proclama, y en esa proclama estaba o contenía, o decía, mejor dicho, que México se independizaba absolutamente de España y de cualquier otra potencia, y que eran libres y soberanos. Eso era lo que en su esencia concentraba lo que era el plan de Iguala. Y lo propuso Agustín de Iturbide. O sea, él propone y dice, proclamo el plan de Iguala. El plan de Iguala fue pues proclamado el 24 de febrero de 1821. Y a partir de ahí México, porque el plan de Iguala tuvo eco en lo que era todo México. Y eso generó también que se aumentase más el sentimiento de independencia por parte de los mexicanos. Y eso sucedió el 24 de febrero de 1821. Ahora, muchos opinan que cuando Iturbide plantea lo que es el plan de Iguala, él lo hizo como que premeditadamente, porque vean después de lo que pasa después de que él hace esa proclama. Iturbide comienza a moverse en los círculos de poder mexicano. Comienza a moverse buscando apoyo. ¿Pero apoyo para qué? Apoyo porque él quería constituirse como gobernante del nuevo México independiente. Y para eso él entonces comenzó a generar acercamientos con todos los sectores en México, especialmente con los sectores criollos. Y dicho y hecho, él logra el apoyo y él logra constituirse, pero cuando el día de su investidura, él viene y dice, me autoproclamo como emperador de México y catalogo a México como un imperio. Eso da inicio a lo que es el Imperio Mexicano de Iturbide en febrero de 1821. Este imperio tuvo muy poca duración, unos meses, es fugaz.
Ahora, eso que pasó en México tuvo eco en Centroamérica. Las noticias viajaban, es decir, corrían pues, nada más de que tenían que, eran semanas de Profe, diferencia, porque profe, recordemos, entonces, gracias a que México se independizó por sí solo, toda América quiso hacerlo también. a eso quiero ir primero. No es que, escúcheme bien, no es que la independencia de México genera la de Centroamérica, que quede claro eso, porque si yo lo pregunto en examen y ustedes colocan eso, cero. Lo que estoy diciendo es que estoy analizando y estoy poniendo en contexto el panorama que había en México. Ahora, esa noticia se comenzó a, o sea, la gente de Centroamérica, especialmente los criollos de Guatemala, se dan cuenta de que México se independizó. Entonces, los criollos de Guatemala, al ver lo que había pasado en México, entonces ellos dicen, no queremos que pase en Centroamérica lo que pasó en México y lo que pasó en América del Sur. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que si en Centroamérica se daba un levantamiento armado o un alzamiento, iban a rodar las cabezas de ellos, iban a perder todos los privilegios. Los criollos sabían eso, especialmente los de Guatemala. Ese era el miedo que tenían ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Vieron que lo que estaba pasando en México podía convertirse en una jugada para ellos. Ahora, los criollos en Centroamérica, especialmente los de Guatemala, sabían que si se independizaban, siempre seguía o corrían el riesgo que aún siendo independiente lo que era esa zona, independiente de España, siempre existía el riesgo de que ellos podían perder el poder derivado de los levantamientos armados que podían generarse. Entonces, ellos vieron lo que pasó en México como una oportunidad y dicen, bueno, podemos utilizar a México como un protector, pero para que pase, para que nosotros estemos protegidos, tenemos que unirnos a México. Porque al unirnos a México vamos a contar con su ejército en el caso que se dé cualquier levantamiento. Entonces, vienen los criollos de Guatemala. ¿Se acuerdan lo que les dije de que en Guatemala se había concentrado el mayor poder y también se había concentrado una clase criolla muy poderosa? Por eso les dije que hay que estar muy atentos. Bueno, entonces, los criollos de Guatemala ven eso como una oportunidad y se adelantan o se apresuran entonces en septiembre, específicamente el 15 de septiembre de 1821, a decir, somos independientes de España. Vean bien, en México había pasado en febrero de 1821 y meses después, en septiembre, lo hacen los criollos de Guatemala. O sea, Centroamérica se independiza. Pero, pero ¿por qué? Porque primero necesitaban separarse de España para poder unirse a México. Ya habían comenzado a darse acercamientos entre los criollos de Guatemala y los criollos de México. Entonces, era algo muy premeditado. Entonces, el primer paso era, no, ustedes primero tienen que separarse de España. Una vez separados de España,
se nos unen a nosotros. Y ya unidos les vamos a dar cualquier apoyo en el caso que en sus territorios se den levantamientos armados, para que conserven su poder que siempre han tenido. Por eso fue que se apresuraron en Centroamérica a proclamar la independencia el 15 de septiembre de 1821. Cuando se separan de México, de España, cuando Centroamérica bueno, ustedes ya conocen la historia, que el acta de independencia y todo eso, pero se genera un vacío de poder. Y es ahí donde entra en escena México, que es lo siguiente. Cuando Centroamérica, entonces, especialmente los criollos de Guatemala, deciden de que debe de darse la independencia, entonces, ¿cómo pasó esta partecita? Vean lo que nos dice esto. Claudia. Claudia, ¿me escucha? Claudia. ¿Qué pasó, profe? Profe. Oh, quiero que Claudia me Sí, lea. profe. Claudia. Después de sí, profe. Después de la proclamación internacional de la No, independencia en unilateral. Centroamérica de España, Unilateral, no internacional. unilateral de la independencia en Centroamérica de España por Guatemala el 15 de septiembre de 1821, la región viva es un escenario complejo de la gran inestabilidad política en donde las guerras civiles y los desacuerdos entre las autoridades de las provincias provocaron serias fisuras en esta división. Se acentró más el descontento de las ciudades provinciales de Guatemala hacia Guatemala por la falta de consuelo al proclamar la independencia de España unilateralmente. Bien. Hay que tener cuidado con los puntos con los signos de puntuación, hija, y no comerse las palabras. Voy a leerlo. Después de la proclamación unilateral de la independencia en Centroamérica de España por Guatemala, el 15 de septiembre de 1821, la región vivía un escenario complejo y de gran inestabilidad política, en donde las guerras civiles y los desacuerdos entre las autoridades de las provincias provocaron serias fisuras. Esta división se acrecentó más con el descontento de las ciudades provinciales hacia Guatemala por la falta de consenso al proclamar la independencia de España unilateralmente. Bien. Analíceme ese párrafo. Analícelo porque lo vamos a tratarlo. Deme un minutito.
Muy bien. ¿Se acuerdan que yo les había explicado de cómo estaba organizada Centroamérica en lo que era una capitanía, verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando... y ahí les mencioné el hecho de que en Guatemala se había concentrado todo el poder. Bien, por el hecho de que Guatemala era la sede de la Capitanía General de Guatemala, Guatemala había gozado pues de un cierto nivel de autoridad por encima de Centroamérica. Entonces, había un principio general de que cuando se tenía que tomarse una decisión que iba a influenciar o a marcar profundamente el resto de la zona, esa decisión tenía que consultarse con el resto de las provincias. Es decir, cuando Guatemala tenía que tomar una decisión, primero tenía que consultarlo con las demás provincias si estaban de acuerdo o no. ¿Cuáles eran esas? Es decir, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y Costa Rica. Es decir, Guatemala no tenía que hacerlo por sí solo. Primero tenía que consultarlo. Y un tema como la independencia, Guatemala en primer lugar no consultó ampliamente si las provincias estaban de acuerdo o no con la independencia de España. No lo consultó porque fue una acción que le hicieron apresuradamente. Vean lo que nos dice acá. Después de la proclamación unilateral de independencia de Centroamérica de España por Guatemala, la región vivió un escenario complejo y de gran inestabilidad. Habían desacuerdos entre las autoridades de Guatemala y las autoridades del resto de las provincias. Unos querían la independencia y otros no. Pero el problema es que no sabían las demás provincias que lo que estaba haciendo Guatemala era algo como a escondidas y que solamente estaban utilizando a las provincias para lograr su objetivo. Entonces, cuando se da la noticia, imagínense que cuando se hace lo que es la firma del acta de independencia del 15 de septiembre, muchos sectores en Centroamérica no sabían, porque no, eso no fue consultado ni socializado a fondo con las demás provincias. Dicho malestar se reflejó al rechazar la independencia por parte de muchos ayuntamientos. Uno de ellos fue Comayagua. Comayagua dijo, no estoy de acuerdo con eso que hizo Guatemala, porque lo hizo sin consultar a las demás provincias. Y Comayagua entonces dijo, repudio lo que hicieron en Guatemala, y dijo, en Comayagua se va a proclamar la propia proclama de independencia, desconociendo lo que hicieron en Guatemala. Comayagua estuvo en contra. Pero Tegucigalpa sí estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque la clase criolla de Tegucigalpa era como más afín a la clase criolla de Guatemala, mientras que la clase criolla de Comayagua no estaba muy conforme habían muchas diferencias. Lo mismo pasaba con el resto de los otros ayuntamientos. Como por ejemplo en el caso de León en Guatemala, León en Nicaragua y Cartago en Costa Rica.
había descontento. Pues bien, eso vino a contribuir más las diferencias y el malestar de Centroamérica hacia la clase criolla de Guatemala, porque ellos estaban viendo de que en Guatemala estaban tomando decisiones y muchas veces las decisiones no las consultaban con el resto de las provincias. Y una de esas decisiones fue lo que era el hecho de decir, nos vamos a independizar de España. Ven cómo las cosas van teniendo su rumbo. Generalmente a veces solamente nosotros vemos lo superficial, pero ven cómo se dieron las cosas relacionados con lo que fue el proceso de independencia.